Saludos amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa de análisis y comentarios con Henry Morel. Hay personas que nos dejan un legado extraordinario. Por ejemplo, Eduardo Galeano, escritor uruguayo que parió dos obras extraordinarias como Las Venas Abiertas de América Latina y el libro Patas Arriba, nos da una frase lapidaria que dice lo siguiente: la historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás. Por lo que fue y contra lo que fue, anuncia lo que será. Esto nos permite a las personas que realizamos análisis ver en perspectiva cuáles son las posibilidades que hay de que se dé un hecho o que se produzca una tendencia con relación a un hecho, y así poder no adivinar, pero hacer una caracterización de posibilidades futuras. Dijimos esto porque el fin de semana pasada colocamos un video por acá, por YouTube, donde hablábamos de las posibilidades que se podían dar en las elecciones que transcurrieron en el día de ayer. Y de hecho, se dieron, valga la redundancia, muchas situaciones similares. Porque ¿qué es lo que hemos visto históricamente? Lo siguiente: en el periodo de campaña, los políticos se acercan a la población pobre. Siempre ubican un barrio muy miserable donde ellos puedan cruzar por una cañadita saltando 3 bloques. Se tiran una foto con una persona en estado paupérrimo a la que incluso le falta parte de la dentadura. Se codean con el pueblo. O sea que aprovechan la pobreza en estas circunstancias y la aprovechan a posteriori en medio de las elecciones. ¿Por qué en medio de las elecciones? Porque llegó el momento, ¿verdad?, de definir quién se va a alzar con la victoria. Entonces se prepara una logística que consiste, como decíamos, en lo siguiente: repartir picapollos a la gente, ¿verdad?, colocar dinerito para comprar la voluntad del voto, sacar personas de los diferentes hoyos y rincones miserables de los barrios, venderles, ¿verdad?, o comprarles más bien estupefacientes para que puedan darse un toque ese día, darle alcohol, contratar los motoconchos y contratar los dueños o los presidentes de ruta de concho para que puedan mandar a su gente a movilizar votantes. Todo eso con dinero. ¿Qué se vio en esta coyuntura? Lo siguiente: a los partidos de oposición, que lo decíamos, se les entregó el dinero el viernes en la noche y ya se habían quejado el día anterior porque la Junta no había erogado los fondos que eran pertinentes para ellos desarrollar la logística de la que le hablamos, que consiste en los elementos que le planteamos: ubicar presidentes de sindicatos de ruta de concho para que movilicen gente con sus choferes, repartir chelitos en efectivo, picapollos, drogas, alcohol, todo lo que conocemos, pagarle a los motoconchos para que vayan a movilizar personas. O sea, eso en concreto. Entonces, la Junta Central Electoral, de manera extraña, no le aportó esos recursos a los partidos de la oposición. El gobierno ya disponía, porque el presidente se le asigna una cantidad de dinero del presupuesto general de la nación de 130 mil millones de pesos, señor. El gobierno no tenía problema con que se le entregara tarde o temprano la cantidad de dinero que necesitaban para hacer la campaña. El gobierno tenía su asunto resuelto y le hicieron, como decimos popularmente en Dominicana, a la oposición, capú y no te abaje. Allá anda el griterío, porque ya están diciendo incluso que van a colocar demandas ante la Organización de Estados Americanos, OEA, denunciando que hubo irregularidades, que se crearon cierta coyuntura, que se boicotearon las elecciones. Pero, señores, le están dando de su propia medicina, porque lo característico del PLD y otro partido ha sido eso. Y no nos sorprendamos, porque yo decía también en el video que muy probablemente de los pocos alcaldes que logró la oposición, que fueron, bueno, el oficialismo logró 119 de 158. Ya ustedes saben lo que resta para que ustedes vean, o sumen, para que ustedes vean lo que le tocó a la oposición. O sea que fue una cantidad ínfima. El PLD hizo eso anteriormente, todo ese tipo de artimaña. Y yo decía, por ejemplo, que no se sorprendan ustedes, que era lo que quería destacar hace un ratito, con que esos alcaldes que obtuvo la oposición sean comprados a posteriori por el PRM, porque ya se han dado casos de senadores y diputados que fueron ganadores con el PLD y que inmediatamente pasaron al PRM cuando le ofrecieron billullo, o se fueron a la fuerza del pueblo, que era el destino natural que tenían los legisladores PLDistas. La abstención, señores, alcanzó o rondó el 60%. En las elecciones municipales y cuando eran congresuales y municipales unificadas,
siempre ha habido un alto grado de abstención que rondaba por ahí por el 50%. O sea, la cantidad de los votantes que hay inscritos en el padrón, ¿verdad?, que están hábiles para ejercer el derecho al sufragio. Sin embargo, ahora, como les decía, rondó el 60%, aumentó algo. Esto tiene un asunto, envuelve un asunto muy concreto. ¿Por qué? Porque a pesar de que se movilizaron grandes cantidades de recursos desde el gobierno para comprar los votos, fue muy elevado. Fue muy elevado. Es típico realmente que no haya el nivel de votación en unas municipales que hay en unas presidenciales, porque lo dijimos en el video del fin de semana, en República Dominicana hay una actitud presidencialista a la hora de elegir. Eso es concreto, pero es sintomático que se elevara a casi el 60%. De hecho, en las elecciones pasadas, por ejemplo, cuando sumamos, me refiero a las presidenciales en concreto, cuando sumamos los niveles de abstención que hubo, más los votos que sacó la oposición, tenemos que decir que son gobiernos electos por una superminoría. O sea, que es un gobierno que no representa a la gran colectividad de votantes dominicanos. En este caso, hay que esperar a las presidenciales a ver si el asunto se mantiene así o si aumenta un poquito más. Porque si se mantienen altísimos los niveles de abstención, entonces hay que decir que la población le está diciendo que no a los partidos tradicionales, que lo que llegan al poder es a robarse el dinero público, que llegan con promesas de campaña extraordinarias porque se van a los barrios pobres a hacer ofertas que luego no cumplen. Y ahí me acuerdo de Maquiavelo, que Maquiavelo en el libro El Príncipe hay un capítulo que se llama sobre cómo deben guardar los hombres la fe jurada. No guardan la fe jurada, porque hacen promesas en campaña, si aparecen al país de los descalzos, ofreciendo chancletas, tenis y zapatos, y luego se olvidan. Esa es la realidad que tenemos. Siempre lo hacen así, porque el político tradicional, como decía una vez Ramón de Luna, utilizando una frase cuyo autor no conozco, cuando dice sí, dice quizás. Cuando dice quizás, dice no. Y cuando dice no, entonces no es un político, porque su característica fundamental es crear expectativas sobre cosas con las cuales ni siquiera van a cumplir. Señores, esto ha creado tanto impacto que José Martínez Brito, que es candidato a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana, decía en el programa de Tuno Radio, porque yo me nutro de diferentes medios audiovisuales y escritos también de la prensa, decía José Martínez Brito que el PLD y la oposición no puede quejarse en esta coyuntura, porque antes fueron martillos, y cuando fueron martillos dieron muy duro, y que hoy tienen que aguantar con los dientes apretados porque son clavos. ¿Por qué decía él eso? Porque es muy consciente de que yo soy candidato, pero hay que reconocer que cuando tuvimos el poder lo aplicamos con fuerza, que hicimos lo mismo que nos están haciendo hoy a nosotros, y debemos pujar y callar. Eso era más o menos lo que él decía. No reproduce exactamente lo que él planteó, porque ustedes saben que la memoria es un poquito vaga, pero le resumo lo que él en concreto decía, y lo explicaba de manera muy clara. Ahora tenemos que sufrir con los dientes apretados, porque antes fuimos martillos, aplicamos el poder, hicimos uso excesivo del poder, y hoy nos toca ser clavo y tenemos que aguantar. Eso lo dijo un candidato a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana. No se lo inventa Henry Morel. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Señores, esto es una disputa entre iguales, entre gente sin escrúpulos que utiliza los recursos del Estado para hacerse con el poder. ¿Por qué? Porque el Estado mismo es un botín y las instituciones son feudos donde cada director o ministro va a enriquecerse y a enriquecer a su séquito, a sus atláteres. Concluimos dándole las gracias a las personas que nos han apoyado hasta ahora. Les invitamos a que se sigan suscribiendo, dándole like y compartiendo el contenido si les gusta nuestro programa.